Recuerden la recomendación que les he hecho de revisar la entrada de la página al tema de la muerte digna y la eutanasia para que puedan diferenciar los dos modelos y también conocer sus similitudes y saber que solamente son sinónimos eutanasia y muerte digna cuando se trata de una eutanasia regulada. Me voy a referir, revisemos el esquema, me voy a referir a un tipo específico, una variedad o modelo de muerte digna que es la muerte anticipada en enfermos terminales, como una opción para los enfermos terminales. Actualmente está autorizada también no solo para enfermos adultos y competentes que la solicitan o han expresado su voluntad anteriormente a la pérdida de conciencia, sino que también está autorizada para menores de edad, un tema que podremos tratar por separado. Yo tomé parte de el grupo de expertos en muerte digna que convocó el Ministerio de Salud para poder cumplir con la orden de la Corte Constitucional de reglamentar mediante una resolución la muerte anticipada de enfermos terminales que lo solicitan en Colombia. Aporté varias cosas. Primero, la diferencia entre eutanasia y muerte digna. Convencí al grupo de trabajo mixto de expertos externos y de expertos del ministerio y al propio ministro, doctor Gaviria, Alejandro Gaviria, de la utilidad de quitar la palabra eutanasia del cuerpo de la resolución, que figuraba unas 15 veces, porque ese propósito de insistir en el término de eutanasia ha sido dañino a mi juicio. Con todo respeto, ha sido dañino para la muerte digna en Colombia. Ha enfrentado muchas resistencias por el término, por su peso histórico, por la ilegalidad que ha tenido durante tanto tiempo y porque no es comparable, como ya lo podrán haber revisado a la entrada. Estamos hablando de una regulación de una ilegalidad, de un delito que había antes, cuando cumple requisitos médicos, criterios médicos, para dar lugar al ejercicio de la dignidad como derecho fundamental. Aporté también un borrador sobre los medicamentos que se pueden usar, borrador que luego fue ajustado por una comisión de expertos convocada posteriormente por el Ministerio de Salud para desarrollar el protocolo. Protocolo que debería decir protocolo para la muerte digna anticipada en enfermos terminales en Colombia. Pero desafortunadamente, por la presión del grupo que quiere imponer la palabra eutanasia, figura como protocolo para el procedimiento eutanásico en Colombia. Esa fue la parte negativa de esa resolución y es algo que ojalá se corrija. Por lo ya expresado repetidas veces. También aporté para conocimiento del grupo de trabajo los criterios de enfermo terminal que son vigentes en la especialidad de cuidado paliativo en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos,
en los hospicios o casas geriátricas, criterios de terminalidad para cada uno de los órganos vitales y otras circunstancias, porque el grupo convocado no conocía esos protocolos. Es más, se afirmó allí que había que corroborarlos por los profesionales de Colombia, como si no tuvieran suficiente peso académico. Pues bien, eso se hizo y está el protocolo y están los medicamentos que se pueden usar. El Ministerio de Salud, como es un ministerio de protección social, también hice esa petición en el grupo que trabajó esa resolución. Debe cuidarse, por supuesto, por la vulnerabilidad de los enfermos. Y por eso es que se publicaron los requisitos de enfermo terminal, en donde hay confusión. Había mucha confusión. Esos comités que analizan los casos para hacerlos por el sistema de salud ya no tienen confusión. Tienen un listado para cada caso y el especialista, dado para un caso particular, está en la obligación de confrontar la historia clínica y el estado del enfermo si hay alguna duda frente al listado. Como le advertí al ministro y al grupo, no son muchos casos. En Colombia, estas solicitudes de muerte anticipada por enfermedad terminal no son muy frecuentes. Y la lista publicada por año de casos atendidos en la red del Sistema Nacional de Salud son 3 o 4 decenas de pacientes solamente, cuando esperaban quizá muchos más. Porque esto es un proceso cultural, es un proceso que toma tiempo, porque está en principio en contra no solo de una costumbre, sino de mucho tiempo de vigencia de leyes prohibitivas y sobre todo de normas de conciencia, de espiritualidad. Entonces, en estos equipos, en el equipo que yo dirijo, tenemos que manejar ese aspecto de conciencia y de espiritualidad, y contamos con sacerdotes que orientan a los enfermos en este tipo de decisiones para confrontar sus necesidades y sus derechos y voluntades con los libros y con los textos, con la parte literal. Hay que hablar de un Dios cercano, íntimo, interior, con el cual se puede dialogar y asumir una responsabilidad, un responder, con un diálogo en la intimidad. Eso para los creyentes. Bueno, quedamos esperando que el Congreso de la República regule, normalice, no la eutanasia, sino la muerte digna en sus distintas variedades, para que los médicos tengan suficiente respaldo legal y para que las personas puedan, mediante un proceso pedagógico y formativo, anticipar escenarios, nombrar los responsables de su salud, realizar sus voluntades que van a ser confrontadas con el consentimiento informado que presentan los médicos, para que los médicos tengan seguridad en su actuación previo cumplimiento de los requisitos que la ley tenga bien. Entonces, los invito a hacer llegar a las instancias del Senado y de la Cámara de nuestro país ese clamor porque regule, no que legalice la eutanasia, sino que regule aquellos procedimientos que, previo cumplimiento de requisitos legales y de las normas médicas, puedan permitir a los médicos colaborar en una muerte digna dentro de los modelos que he venido exponiendo.